En esta presentación vamos a hablar acerca de la literatura como materia escolar a lo largo de la historia. Esta frase, la enseñanza literaria es una práctica institucional que acarrea la memoria de su propia historia, de Gustavo Bombini, que es un investigador en el área. Bueno, plantea un poco la idea de este recorrido. Esta historia está compuesta por los modos en que fue enseñada, los cánones que se han ido postulando, la formación del profesorado. Todos esos elementos han ido contribuyendo a transformar sus propósitos según la coyuntura histórica. La tradición retórica en oposición a la tradición historicista, vamos a ver que en Argentina ha tenido algunos grises. La tradición retórica sobre todo tiene un largo recorrido en Europa, sobre todo hasta el siglo XIX, en que la enseñanza de la literatura empieza a vincularse con la necesidad de construir las naciones, ¿no? Hasta ese momento la vinculación se establecía de una manera mucho más directa con el estudio de la lengua a través de sus máximas expresiones. Las obras literarias eran concebidas como modelos del buen uso. La enseñanza consistía en una preceptiva que orientaba en el modo correcto de escribir y de usar la lengua. Luego de la constitución de los estados-nación, la historia de la literatura empezó a desplazar a la retórica y de algún modo Francia fue el modelo para ese paradigma. Por ejemplo, Gustave Lanson proponía que la historia literaria era un aspecto de la historia de la civilización. De hecho, durante muchísimos años se estudió la literatura la literatura francesa en la facultad a través del manual de Lanson. Yo misma estudié a través de la traducción de Lanson y así nos enseñaban la literatura francesa. En Argentina la diferencia comienza a producirse porque, claro, el Estado-Nación se inaugura en el mismo momento, ¿no? En el siglo XIX comienza a producirse la Constitución de las Naciones. Entonces, la literatura en Argentina tiene una presencia en el sistema educativo desde muy temprano, ¿no? Desde 1863, y constituye una especie de matesis en la que la historia, la geografía, por ejemplo, se estudiaban a partir de los textos literarios y la lengua constituía otra asignatura, ¿no? Estaba separada completamente de la enseñanza de la lengua. Entre 1884 y 1938, ahí, hay unos acomodamientos muy importantes porque en ese periodo es el periodo de la gran inmigración, ¿no? Desde las dos presidencias de Roca empiezan a ingresar contingentes inmigratorios. Y se elaboran allí los primeros programas. Enseguida vamos a ver qué relación tienen esos programas con la noción de nación y con el disciplinamiento de los nuevos pobladores, que provenían de distintas culturas y distintas lenguas. Los primeros diseños estuvieron a cargo de Calixto Oyuela y Ernesto Quesada. En primer lugar, vamos a hablar sobre todo del primero. El diseño de Oyuela tenía estas características, como ven,
Hay ahí una mirada medio mixta entre la perspectiva historicista y la perspectiva retórica, porque, bueno, planteaba la importancia de la literatura en la formación moral y nacional de los ciudadanos argentinos. Incluye algunos títulos de la literatura argentina naciente. Vamos a ver cómo eso se configura y se institucionaliza a través de Ricardo Rojas. Propone la literatura española como precursora de la literatura iberoamericana. Eso prácticamente sigue siendo una pauta casi indiscutible. Elige como fuentes de la enseñanza la filología y la historia, y se ordena alrededor de los movimientos estéticos, movimientos literarios y los nombres de los autores, de manera cronológica. Y se entendía a la literatura como la máxima expresión de la lengua. Como ven, entonces no se abandona la perspectiva retórica, y eso aparece con mayor claridad. Bueno, aquí aparece la perspectiva esta del vínculo entre la literatura, la enseñanza de la literatura con la literatura consagrada española, ¿no? Aquí hay son tres tomos de una antología que serían los textos canónicos de circulación obligatoria. Y elementos de la teoría literaria. Este es un libro de 1885 y es una preceptiva prácticamente, ¿no? Es decir, las técnicas para el buen escribir, cómo se escribía poesía, cómo se escribían los géneros literarios consagrados, y aparece allí la defensa del uso del tú, ¿no?, frente a lo que sería la malformación del vos, por supuesto esto dicho entre comillas. Calixto Oyuela, bueno, fue presidente de la Academia Argentina de Letras, ¿no? Y desde allí también generaba esta política, ¿no?, de lo que sería la pureza del idioma. En estos textos, digamos, sobre todo en esta teoría literaria, se arrogaba la defensa ante la amenaza extranjerizante. El que escribía mal era porque pensaba mal, ¿no? Esa sería un poco la postura. El fundamento estaba en la homologación entre pensamiento y lenguaje. Una frase que suele ser citada de Oyuela es: por esa unión se ha dicho hermosamente que el que habla tiene pensamiento en los labios y el que piensa palabras en la inteligencia, ¿no? Es decir, como si el que hablara de una manera diferente no estuviese pensando bien. Y por supuesto esto estaba relacionado con la inmigración masiva de gente procedente de distintas culturas y de distintos idiomas. Bien, entonces, la propia evolución de la disciplina escolar literatura muestra el movimiento que se da a fines del siglo XIX con la crisis y el desplazamiento del paradigma retórico que había dominado por siglos la enseñanza de la literatura a favor de la historia literaria, como paradigma funcional a las necesidades de la invención de un currículum nacionalista en el marco de los sistemas educativos de los Estados-nación. Esto es muy importante porque de algún modo va a ser lo que va a primar, ¿no?, en la tensión esta entre el modelo retórico y el modelo historicista. Es decir, el modelo retórico va a servir para la unificación de la lengua, y el modelo historicista
para establecer un canon, ¿no?, respecto de los textos fundantes, podríamos decir, y de la tradición que se van eligiendo. En esta diapositiva, que tenemos una lista de fechas, vamos a tratar de plantear otra tensión, que es la tensión entre autonomía y heteronomía en la literatura en Argentina, ¿no?, de la literatura en Argentina. Bueno, ahí tenemos algunas fechas muy de que son hitos de algún modo, como por ejemplo la creación de la Universidad de Buenos Aires. Desde ese momento, en los primeros años del siglo XIX, la literatura se enseñaba en el marco de la carrera de Derecho. Después se va separando, digamos, se separa, de hecho se separa cuando cuando se crea la Facultad de Filosofía y Letras, que bueno, la Facultad de Filosofía y Letras, como ven ahí, 1896, tardó mucho en crearse, pero también en la Facultad de Derecho empieza a centrarse, digamos, en una mirada más jurídica, más legal, y se aleja de la retórica. En 1870 se crea la primera escuela secundaria, ¿no?, en Paraná, ¿no?, la escuela normal, que bueno, impulsada en ese momento por el presidente Sarmiento, y tenía un curso normal de nivel medio y un departamento de aplicación, que era la escuela primaria, con perspectivas a crearse el otro departamento de lo que sería el jardín de infantes, que eso fue muy posterior. Su fundación se debió, bueno, justamente a la necesidad urgente de formar maestros para una escuela primaria en expansión, como era en ese momento. Bueno, vamos a volver enseguida a plantear estas cuestiones de fechas. Por ahora vamos a hablar un poquito de la tensión autonomía-heteronomía, qué significa. Enseguida voy a eso. Bueno, como decíamos entonces, en 1896, luego de varios intentos, se crea finalmente la Facultad de Filosofía y Letras. La constitución entonces de la literatura como disciplina autónoma del derecho es un poco una consecuencia de la autonomía del campo que se va produciendo hacia finales del siglo XIX. Este tema lo estudia en particular Julio Ramos en un libro que se llama Desencuentros de la modernidad en América Latina, y él analiza los debates en torno de la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, y allí se exponen en esos debates esta cuestión, ¿no? La creación de la facultad implica, por un lado, la profesionalización del campo, la formación de recursos especializados en literatura, y por otro se debate el perfil de esa formación y sobre la función de la literatura en el ya constituido aparato escolar estatal. Entonces, en ese debate acerca de qué significaba o para qué se enseñaba la literatura, aparecen dos posturas, podríamos decir, una nueva tensión, que es la idea de utilidad, digamos el conocimiento útil, en contraposición a la educación estética. Por un lado tendríamos la utilidad y la formación moral, es decir, enseñamos literatura para formar ciudadanos moralmente aceptables o con determinada ideología, podríamos decir. Hoy podríamos utilizar la expresión educación en valores, ¿no?
leemos literatura para enseñar determinados valores, en contraposición a la educación estética. En otros términos sería la tendencia positivista versus la tendencia arielista, ¿no? Arielista en el sentido de Rodó, ¿no? Del Ariel de Rodó. Esta última, o sea, la tendencia arielista, es la que de algún modo plantea la autonomía del arte de la razón práctica. Y eso garantizaría ya de por sí mismo una autoridad moral, ¿no? Se postulaban que la belleza compensa el flujo desestabilizador o amoral del dinero y de la vida vacía del materialismo reinante. La belleza del arte compensaría la masificación capitalista. Esta es una perspectiva muy modernista. De hecho, bueno, Rodó, Groussac, Darío, en fin, los autores de fines del siglo XIX y principios del XX postulaban esta perspectiva, ¿no? de la autoridad, de los aristos del arte, ¿no? Es decir, la autoridad puesta en aquellos que cultivaban la belleza. Entonces, este debate, digamos, respecto de la separación de la literatura del campo de la economía, del campo de la política, y que constituyese un espacio, un campo con sus propias reglas, estaba en debate, y de algún modo fue lo que permitió esa separación, ¿no? de la Facultad de Filosofía y Letras del resto de la formación social, como era en ese momento el derecho, ¿no? Sin embargo, como vemos ahí, 1913, conferencias de Leopoldo Lugones en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Bueno, pues eso se publica en 1916, se denominó El Payador, el libro de Lugones. Y acá, digamos, comienza a haber una nueva heteronomía, es decir, lo que podríamos decir un uso político de la literatura, ¿no? Aquí, Leopoldo Lugones ofrece en el Teatro Odeón de Buenos Aires unas conferencias que en principio se pueden considerar una especie de celebración del Martín Fierro. Así, el primer libro canonizado fue el Martín Fierro. Y tanto Lugones como después en su historia de la literatura argentina, Ricardo Rojas, comparan con el Mío Cid, con la Chanson de Roland. Lugones quería elegir un texto que, además de su importancia literaria, tuviera un valor patriótico instrumental y expresara la vida heroica de la raza, o las esencias argentinas amenazadas por los aluviones migratorios. Ese fue el objetivo, ¿no? de las conferencias. Fueron 6 conferencias que dictó en el Teatro Odeón a mediados de junio de 1913. En 1910 se cumple el centenario de la Revolución de Mayo, y allí, digamos, se realizan una cantidad de eventos, podríamos decir, celebratorios y altamente políticos o altamente simbólico-políticos, ¿no? Entre ellas esta que quedó para el análisis, que enseguida vamos a mencionar. Bueno, a esas conferencias asistieron todos los que tenían algo que ver con la política en Buenos Aires, y incluyendo al mismo presidente, Roque Sáenz Peña. La cultura en esos tiempos era el punto de inflexión para entender el país, el elemento que permitía tomar conciencia de quiénes o qué éramos. Y bueno, y desde su cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Rojas situó también al Martín Fierro en el núcleo de su propio canon.
y en los 8 tomos de la literatura argentina que comenzaron a publicarse en 1917, como ven allí también. Bueno, Oscar Terán es un autor contemporáneo que denomina a este suceso de las conferencias de Lugones como el operativo Lugones. Y señala que este operativo Lugones resignifica no solo estéticamente la obra, sino que la convierte en el epítome de la nacionalidad argentina en el mismo gesto con que la instala en el núcleo de la élite liberal. La intervención de Lugones posee para ello un alto carácter institucional. Estas cuestiones ustedes las van a ver en Literatura Argentina 1, pero yo no quiero dejar de decir una cosa que es muy importante aunque sea obvia. Y es que en este momento, 1913, ya habían pasado, se había cumplido la solución final, entre comillas, de lo que fue el genocidio perpetrado contra las comunidades originarias en la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y el norte de Río Negro. Es decir que no solamente se había extendido la frontera del Estado, se había eliminado toda la posibilidad de intercambio cultural con el otro, sino que además el sujeto social que representa o que plantea el Martín Fierro ya tampoco existe más, porque a partir de esa extensión de la tierra cultivable comienza a aparecer la estancia, la propiedad privada, el alambrado, y por lo tanto este gaucho libre, que es el que representa al personaje de Martín Fierro, ya no existe, ya es el peón de campo, ya es el asalariado, que bueno, para ser asalariado hay que esperar un poco todavía, al siglo XX, ¿no? Que se publica el estatuto del peón, se sanciona el estatuto del peón. Entonces, digamos que ese sujeto supuestamente que concentra o que la identidad nacional es un sujeto que ya no existe. Eso es importante para ver el trabajo, digamos, o la importancia de ese epítome que llama Terán a la figura, ¿no? A la figura del personaje de Martín Fierro. Ya no ofrece ningún problema, por eso puede convertirse en un ícono. Ese es un sujeto que ya no lucha, ¿no? Que ya no reclama, que ya no está tensando ningún planteo de intereses de clase, ¿no? Bien, volvamos entonces, eso es importante porque es justamente una operación política. Entre 1932 y 1938 hay un ajuste de los planes de estudio, en este caso, bueno, Mantovani, que era el ministro, digamos, y estuvo diseñada por dos intelectuales como fueron Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña. Se reafirma el perfil nacionalista y se incorpora la tradición literaria americana. Se insiste además en la lectura de obras de literatura universal, que por supuesto el universo era Europa, ¿no? Sigue siendo. Aquí hay una cuestión importante que nosotros tenemos que considerar. La Constitución de 1853, o sea, la Constitución primera, y que tiene mayor historia en el país, deja en manos de las provincias la educación primaria. Y el Estado Nacional se reserva para sí el control de la educación media y superior. Eso es así hasta el año 1993. El gobierno del entonces presidente Menem transfiere todas las escuelas nacionales a las provincias.
Ya para esa época, en la mayoría de las provincias había instituciones de enseñanza secundaria en la órbita estatal provincial. En 1993 se unifican todas las instituciones de gestión pública y de gestión privada, pasan a depender de las provincias. Es decir, que ya no habría necesidad, entre comillas, de una unificación nacional respecto de la educación secundaria. Es decir, que comienza ahí a plantearse el agotamiento de la perspectiva o de la unificación de la nación. Bueno, entonces eso nos habla también de toda esa etapa, ¿no? Antes del 93, el lugar que le asignaba el Estado Nacional a la formación secundaria y universitaria, para justamente la configuración de la nación. Ese currículum nacionalista mantuvo la perspectiva hispanista, como se percibe en algunas listas, ¿no?, de las lecturas obligatorias que mostramos acá. Este, por ejemplo, es un programa de literatura de 1937. Este está recuperado por Susana Zanetti en el artículo que mencionamos al final de esta presentación. Bueno, allí ven, ¿no?, la Odisea, Apología de Sócrates, El infierno de Dante, Germán y Dorotea de Shakespeare, Tradiciones peruanas de Palma. Ahí aparece la tradición latinoamericana o iberoamericana o hispanoamericana. Lo de latinoamericana es posterior, porque todavía en ese momento no se tenía en cuenta Brasil. María de Isaac, ¿no?, Ariel y de Rodó y Flor y Lava, que era Giraldo fue un antólogo muy vinculado a los escritores modernistas. Y bueno, Páginas escogidas de Martí. Como ven, hay 2 o 3 textos que son de la tradición latinoamericana. En cuarto año se estudiaba la literatura española desde la colonia hasta el modernismo, pero fíjense que se consideran poetas de la lengua española a Darío, Asunción Silva, Gutiérrez Nájera. Y hay como algunos textos vinculados con la literatura argentina, como son los que están ahí, ¿no? Ahí la incipiente literatura argentina. La literatura de América española, o sea que nuevamente insisto en esto de la ausencia de otras lenguas como el Brasil o el Caribe anglófono. Bueno, hoy día tampoco, prácticamente se tiene en cuenta el Caribe anglófono o francófono. Y bueno, después en la literatura española específicamente se reservaba para quinto año y más adelante esto se modifica. Bueno, hay una controversia que aún está vigente. Esto lo plantea también Gustavo Bombini, que de algún modo también lo vamos a ver en el desarrollo de la asignatura y de la materia que estamos transitando. Una de las principales controversias curriculares, tal vez la más importante y didáctica sobre la enseñanza de la literatura, que se registra a lo largo del siglo XX y de lo que va del XXI, es la polémica en relación con el lugar que ocupa la información histórica, retórica y estética sobre la literatura y cómo se negocia ese lugar con la lectura directa de los textos literarios. Hacia fines del siglo XX comienza a hacerse evidente el agotamiento de ese currículum nacionalista que decíamos, ¿no? Primero, digamos, aparece el traspaso de las escuelas nacionales a las provincias, que por supuesto ya había escuelas provinciales que habían empezado a pensar su propio currículum, por lo menos acá en La Pampa, en la década del 80 hubo un intento, ¿no?, de pensar el currículum.
Y bueno, y por otro lado, los vientos modernizadores y que comienzan a desarrollarse en el campo de la crítica y de la teoría literaria en la década del 70, ¿no? Por eso es que a partir de la década del 70, más allá de la interrupción que ocurrió con los 7 años de la dictadura, se producen movimientos tendientes a construir un nuevo conocimiento escolar que tiende a superar o a trascender la controversia entre la historia y la retórica, al pensarse la literatura como una práctica cultural y al lenguaje literario como la materialidad con la que se trabaja. Esta perspectiva de práctica cultural, ¿no?, de la literatura como práctica cultural, que trabaja con determinados materiales, es una perspectiva que tuvo en la década del 80 un fuerte sustento a partir de la lectura que se realiza en el país de la producción teórica de Raymond Williams y de los estudios culturales, sobre todo a través de la traducción y los comentarios y la enseñanza que realizan sobre todo Beatriz Sarlo y Altamirano, ¿no?, que es un historiador. Bien, antes de ir aquí tenemos la bibliografía, que sobre todo los textos que están disponibles, tanto el de Oscar Terán como el de Vitagliano, bueno, son importantes para tenerlos presentes y volver sobre alguno de ellos para algún tipo de especificidad que se requiera. Y respecto entonces de la perspectiva nacionalista de los programas, ¿no?, que con esta impronta cronológica, tenemos un conjunto de muestras que hemos seleccionado de manuales escolares que están disponibles, están a disposición en una carpeta del Google Drive que se llama Manuales. Ahí hay 3 conjuntos y pueden ver, digamos, esta tensión también, esta controversia final que también está planteada por Gustavo Bombini, entre, bueno, cómo se juega esa relación entre la información sobre la literatura y la lectura de los textos literarios, el acceso, el trabajo con la obra, ¿no? Bueno, esa tensión, esa controversia, ustedes la pueden valorar, por ejemplo, en los manuales, que es una posibilidad de mirada, digamos, es una ventana, es una ventana probable, no es todo el sistema educativo, ni mucho menos, pero bueno, es una ventana probable porque esos manuales circularon o por lo menos funcionaron como base de trabajo para la preparación de las clases, etc. Bien, esta entonces es la primera presentación teórico-informativa de la unidad 1. Muchas gracias.